Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de lectura explicada de un curso de milagros. Esta vez estamos en el epígrafe 1, la enseñanza y el aprendizaje correctos del capítulo 4, las ilusiones del ego. Habíamos hecho una primera sesión leyendo la introducción a este capítulo 4, las ilusiones del ego, y hoy pues empezamos el epígrafe 1. Esta es la página 58 del libro regular. Y sin más preámbulo, pues empezamos a leer y dice así el punto 1. Un buen maestro clarifica sus propias ideas y las refuerza al enseñarlas. Bien, no solamente los buenos maestros refuerzan sus ideas al enseñarlas, también los que no somos tan buenos o no somos maestros, reforzamos nuestras ideas al enseñarlas y llega un momento en el que cualquier estudiante debe intentar reforzar sus ideas al enseñarlas. No se enseñan las ideas, el maestro no enseña sus ideas facilitando un texto. El maestro enseña esas ideas y por lo tanto las refuerza en su mente con el ejemplo diario resultante de tener integradas esas ideas en su mente, de tener una mentalidad corregida, de tener un sistema de pensamiento basado en el espíritu. Una interacción con una persona que tiene un sistema de pensamiento basado en el espíritu, que ha renacido en el espíritu, que tiene una visión espiritual, es precisamente en lo que consiste enseñar, ¿de acuerdo? Explicar conceptos teóricos es algo inferior a lo que es enseñar un sistema de pensamiento con el ejemplo, con la interacción, con la relación entre dos personas. Dice, en el proceso de aprendizaje, tanto el maestro como el alumno están a la par. Sí, en esa relación que se produce entre dos personas, en la cual una está algo más avanzada que la otra en cuanto a mentalidad espiritual, el proceso interactivo que se establece entre ambos hace que la enseñanza-aprendizaje se encuentre en el mismo nivel. ¿Por qué? Porque para el alumno son cuestiones nuevas que le van a dar una primera pauta de algo que le va a traer. Es esa escenificación en la que constituye el vehículo del milagro. El milagro es el traslado de un valor divino a través de una interactuación personal, una escenificación que tú realizas y el otro ve. Tú eres el maestro, tú escenificas, el otro es el alumno, al verlas recibe ese valor divino a través de esa escenificación. Bien, pero el maestro está reforzando esas ideas en su mente al realizar esa escenificación, con lo cual las está integrando, con lo cual está a la par que el alumno en ese proceso de aprendizaje. Está al mismo nivel. Qué maravilla poder, eso sí, todos nosotros podemos y lo somos, actuar como maestros, escenificando valores divinos. De allí, a través nuestro, a cualquiera, con nuestro ejemplo, con nuestra actuación en el devenir diario.
¡Qué maravilla! Eso es la maestría. Cuando no hay traslado de valores divinos, no hay maestría. Explicar conceptos teóricos de un texto no es maestría, es facilitación. La maestría es trasladar un valor divino con una escenificación. La vida de Jesús fue una vida de maestría, porque en su quehacer diario trasladaba valores divinos. Él pocos conceptos teóricos enseñó. Ambos, maestro y alumno, se encuentran en el mismo nivel de aprendizaje. Uno recibe por primera vez, otro refuerza, integra en sí ese valor divino al ponerlo en práctica. Se da cuenta de que él está cada vez más identificado con ese valor divino al escenificarlo. Ambos se encuentran en el mismo nivel de aprendizaje y a menos que compartan sus lecciones, les faltará convicción, compartir sus lecciones. Por eso es una interactuación, por eso es una relación que al final les puede llevar a la unión, al maestro y al alumno. Tienen que compartir sus lecciones, tienen que interactuar. Un maestro tiene que interactuar con sus alumnos. Un explicador de conceptos teóricos no interactúa con sus alumnos. Un maestro tiene que compartir sus lecciones con el alumno y el alumno con el maestro en esa relación, en esa interactuación. Si no ocurre así, faltará convicción, porque la teoría siempre te deja vacío si no conlleva una aplicación práctica coherente con el concepto que estás explicando y que pueda el alumno comprender, porque si no hay actuación práctica, no hay traslación de valor divino. La teoría no lo traslada, es la práctica, es siendo eso que estás explicando. Un buen maestro debe tener fe en las ideas que enseña. Primer requisito, sin el cual no. Condición necesaria. Tienes que tener fe en las ideas que enseñas. Si no, pero no es suficiente. Tiene que satisfacer además otra condición. Debe tener fe en los estudiantes a quienes ofrece sus ideas. ¿Os imagináis un maestro enseñándole a las piedras o una persona hablándole a las ovejas? Pues, ¿cómo va a tener fe en que el estudiante va a poder aprenderlo? Entonces, no solo es tener fe en lo que estás enseñando, sino fe en que el mensaje se va a recibir. Si no, el maestro está en vacío. El maestro debe tener fe en los estudiantes a quienes ofrece sus ideas. Fe en su capacidad potencial. Potencialmente eres perfectamente capaz de aprender esto. Esta escenificación que yo realizo en la relación que estamos teniendo y que traslada un valor divino, porque es opuesta diametralmente a la escenificación que se realizaría con respecto a los valores del mundo. Y eso es lo que alcanza tu corazón y te sorprende realmente. ¿Cómo podría yo realizarlo como maestro con convicción si tú como alumno
no tuvieses la capacidad potencial de recibirlo. Un buen maestro debe tener fe en lo que escenifica como vehículo de un valor divino y debe tener fe en que el receptor es potencialmente capaz de aprenderlo. Si no, es una pantomima. Es como explicarle a las piedras. Vamos al punto 2. Muchos montan guardia en torno a sus ideas porque quieren conservar sus sistemas de pensamiento intactos. Y aprender significa cambiar. Es la mentalidad abierta, que es una de las características de los maestros de Dios, cualesquiera que sean sus circunstancias de procedencia. La mentalidad abierta. La mentalidad abierta te permite cambiar. Fijaos que incluso podrías llegar a montar guardia en torno a la idea de que un curso de milagros es la única vía de aprendizaje. Hasta ahí alcanzaría la necesidad de cambio de un maestro. La mentalidad abierta. ¿Abierta a qué? A, lógicamente, que un mismo contenido puede transmitirse teóricamente a través de varios formatos. El problema es cuando la sacralización de la forma te hace pensar que los contenidos son diferentes, porque empiezas a realizar una selección literal de algunos pasajes para contrastarlos con la literalidad de los pasajes de otro formato. Y claro, las literalidades son muy variables. Hay que atender al contenido profundo. Y no el contenido de una frase, ni el contenido de un párrafo, ni el contenido de un capítulo, sino el contenido sistemático de todo el mensaje. Bien, los que creen estar separados siempre temen cambiar porque no pueden concebir que los cambios sean un paso hacia adelante en el proceso de subsanar la separación, debido a que la separación fue su primera experiencia de cambio. El espíritu es inmutable. La mente es la expresión creativa del espíritu. La involución supuso un cambio en esa mentalidad espiritual a una mentalidad egoica. Entonces, el sujeto del cambio hacia una involución mental, identificado con el rol de personalidad resultante de esa involución mental, el Hijo de Dios, identificado con el ego, con esa mentalidad oscura, tiene miedo al cambio, porque el cambio le llevó de la situación inicial a la final. Entonces, cuando estás identificado con el ego, tienes miedo al cambio, a todo cambio. Por eso, bueno, pues nos gustan las rutinas, nos gustan las cosas conocidas. Esto tiene reflejo, pues, en refranes que utilizamos a menudo. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Ese es un refrán resultante precisamente de esto, de que tememos al cambio, porque el cambio nos llevó a donde estamos ahora mismo y nos queda algo de coherencia
muy profundamente enterrada en algún lugar de nuestra mente, la conexión con el espíritu, nos queda esa coherencia. Y entonces, bueno, pues el cambio nos asusta. Siempre los que creen estar separados, todos nosotros, perciben los cambios siempre como un paso hacia una mayor separación. Uy, 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 uy. Otro dicho, virgencita, virgencita, que me quede como estoy. No quiero más cambios. Los perciben como un paso hacia una mayor separación debido a que la separación fue su primera experiencia de cambio. Claro. De allí, aquí. Del conocimiento a la percepción. De lo absoluto a lo limitado, lo imperfecto y lo relativo, del ficticio sueño de ilusión. ¿Crees que si no permites ningún cambio en tu ego, alcanzarás la paz, virgencita, que me quede como estoy? Que es como voy a estar fenomenal. Esa es la disposición inicial que tenemos los identificados con el ego y por lo tanto que creemos estar separados al aprendizaje. Tenemos una disposición inicial de resistencia. Este capítulo, las ilusiones del ego, nos va a ir explicando a qué nos estamos enfrentando en nuestro periplo de aprendizaje. ¿A qué nos estamos enfrentando? Las ilusiones del ego. Es un capítulo muy amplio. Es un capítulo que lo primero que nos empieza a decir es que el maestro es el que traslada valores divinos escenificando. Para eso hay que tener relación, interactuación con el alumno. Si no, eres un explicador, un facilitador. La condición de maestro a cada uno de nosotros nos da por nuestra capacidad, habilidad, eficacia y eficiencia en el traslado de valores divinos en nuestra interactuación con los demás. ¿De acuerdo? Con lo cual, todos podemos ser maestros y luego aparte puede ser facilitador. Bien. Segundo, no quieres cambiar. Esto cada uno de nosotros lo puede reconocer. A todos nos asustan los cambios. No, mira, que es que vas a cambiarte de domicilio, de trabajo, de país, de mujer, de marido y de todo. Espera, espera. No, no nos gusta cambiar. Y por eso tenemos una resistencia al aprendizaje y partimos de eso. Las motivaciones para este cambio van a ser mucho mayores que las resistencias, pero tenemos que descubrir esas motivaciones. ¿De acuerdo? Crees que si no permites ningún cambio en tu ego alcanzarás la paz. Esta marcada confusión solo puede tener lugar si sostienes que un mismo sistema de pensamiento puede erigirse sobre dos cimientos distintos. Si me dices que con el sistema de pensamiento del espíritu, me dices, querido hermano Jesús, que con el sistema de pensamiento del espíritu que tú me vas a enseñar, voy a alcanzar la paz. Pero no la puedo alcanzar un poquito ya aquí sin cambiar mucho, porque es que fíjate, esto de cambiar, en fin, hasta aquí hemos llegado y entenderás que estoy un poco inquieto. Eso es lo que manejamos internamente cuando nos enfrentamos. Mira, Jesús, es que me da un poco de miedo. Me da un poco de miedo. Pero nos dice Jesús, este cambio es necesario. No hay otro camino. Y nos vamos a pasar muchos años pretendiendo engañarnos con que sí puede haber otro camino y que la paz puede alcanzarse sobre el cimiento del sistema de pensamiento del ego. Vamos a pasar muchos años de aprendizaje. Es lo frecuente, ojalá
no pasemos nada más que 10 minutos o un año de estudio del curso. Sería maravilloso. Bueno, la práctica es que es muy frecuente que estemos un tiempo variable pretendiendo alcanzar la paz sin abandonar el mundo que hemos diseñado y el sistema de pensamiento en el cual se basa este diseño, este proyecto y este mundo, esta ejecución de ese proyecto, de ese diseño. Vamos a pasar un tiempo aferrados. Tenemos que tenerlo en cuenta. Cuando lo tienes en cuenta, identificas qué es lo que está ocurriendo. No avanzo. ¿Qué ocurre? Pues nada, que pretendes hacer el trueque. Te dice Jesús, la paz, sistema de pensamiento del espíritu. Y tú pretendes decir, no, bien, ya, pero yo quiero un poquito de paz tal cual estoy, sin cambiar mucho. Y te dice Jesús, pues no puede ser. Tienes que saberlo. En el cuarto capítulo, rápidamente, tienes que saber que no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Por lo siguiente, nada puede llegar al espíritu desde el ego, ni nada puede llegar al ego desde el espíritu. El espíritu no puede ni reforzar al ego, ni aminorar el conflicto interno de éste. El ego en sí es una contradicción. Tu falso ser y el ser de Dios están en oposición, están en cursiva. ¿Cómo va a estar en oposición lo real y lo ficticio? Están en oposición en tu mente, no en la realidad. La realidad solo es que tu mente está en oposición consigo misma. ¿De acuerdo? Bien. ¿Por qué no podemos hallar la paz con el sistema de pensamiento del ego? Porque el ego y el espíritu son aceite y agua. El ego no puede adoptar lo que le interesa del espíritu. No, voy a seguir con algunas cosas egoicas que me vienen muy bien y otras voy a ser muy espiritual. No, simplemente adoptas un rol egoico de persona espiritualizada, de forma sofisticada, nada más. Pero no has avanzado, no avanzas. Y eso nos ocurre a todos también. Aquí lo bueno es que todo esto nos ocurre a todos, es decir, nadie se libra inicialmente y con un tiempo algunos se empiezan a librar poco a poco. Entonces, tranquilos, todos lo alcanzaremos, pero con paciencia. Tu falso ser y el ser de Dios están en oposición. Bien, nuestra mente cambió el sistema de pensamiento del espíritu de lo que es por un sistema de pensamiento inventado, propio. En este sistema de pensamiento inventado y propio se polarizó la realidad de forma ficticia y se inventó que lo que es tenía lo bueno y lo malo. Se inventó. En el nivel real de pensamiento, en el sistema de pensamiento del espíritu, no hay bueno o malo. Hay. Lo que sea que haya, lo hay. Es eso. Y nosotros estamos viviendo otra cosa, un sistema de pensamiento en el que decimos que lo que aquí hay lo colocamos en un polo, pero colocamos lo contrario en otro polo, pero todo esto es una invención. Es que en la realidad no hay opuestos. Los opuestos son ficción. Nos los hemos inventado. ¿De acuerdo? Tu falso ser y el ser de Dios están en oposición. Es algo que tenemos que integrar ahora en esta fase de aprendizaje. Algún día no tendrá relevancia. Algún día no tendrá relevancia. Ahora sí. Ahora, esto significa, tu falso ser es el nivel de los opuestos. El ser de Dios
es un nivel en el que no hay opuestos. La etapa de aprendizaje, para ir desde el falso ser al ser de Dios, inicialmente va a tener que moverse, inicialmente, en la etapa de aprendizaje, en la escala de los opuestos. Y vamos a tener que tender al bien. Pero llegará un momento en el que tendremos que abandonar la escala de los opuestos, que es el nivel de pensamiento egoico, y pasar al nivel de pensamiento del espíritu, en el cual no hay opuestos. El ego en sí es una contradicción. Tu falso ser y el ser de Dios están en oposición. Bueno, el ego en sí es una contradicción con este es en cursiva, es una contradicción. Bueno, es una imaginación, es una falsedad, es ficticio. ¿Por qué es una contradicción? Pues porque lo vamos a ver ahora, pero básicamente no hay nada coherente en él. Él sabe que no es real, no sabe que no es real, él piensa que es real, intuye que no lo es, y entonces ese rol de personalidad siempre va a intentar convencer a el decisor, a su hacedor, le llama aquí un poquito más adelante, que eres tú eres el hacedor. Va a intentar convencer al hacedor, que está completamente identificado con él, que el hacedor es él. Pero él sospecha que no existe. Esa es la fuerte contradicción del ego. ¿De acuerdo? No puede ser ajeno a esa sospecha. Ahora veremos por qué. Tu falso ser y el ser de Dios están en oposición, están en cursiva. Es una ficción. Y lo están con respecto a sus orígenes, rumbos y desenlaces. Es decir, en tu mente, la identificación con el ego y la identificación con el espíritu, podríamos hablar siempre dentro de tu mente, no tienen nada que ver ni en origen, ni en dirección, ni en rumbo, ni en destino, ni en desenlace. No tienen nada que ver. ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde va? ¿Y cómo acabará? No tiene nada que ver. Es decir, ni se cruza en ningún momento. Eso es la gran contradicción del ego, que no tiene ninguna base real. Es algo contradictorio, es algo que se anula a sí mismo. Son fundamentalmente el falso ser y el ser de Dios irreconciliables, porque el espíritu no puede percibir en este nivel de sistema de pensamiento, no se puede interactuar desde este en este. El espíritu no puede percibir y el ego no puede gozar de conocimiento. Cuando la mente está en este nivel de pensamiento, no puede acceder al otro nivel. Simplemente sabiendo que el conocimiento es la participación en la totalidad de la información de la mente divina, que implica la totalidad en eternidad e infinidad de todas las posibilidades de expresión mental, eso comparado con lo que conocemos como nuestra experiencia desde que nacemos hasta ahora,
lo errático que es. El hecho de que el conocimiento implique una inmediatez de acceso a todo y que la percepción se tenga que realizar a través de sentidos físicos y luego ser interpretado. El hecho de que el conocimiento sea simultáneo en tiempo, es decir, siempre todo lo que pueda haber ocurrido y ocurra siempre todo a la vez, y en espacio, todo lo que pueda ocurrir, sea donde fuere, en cualquier parte de la mente, esa simultaneidad también. Con respecto a la percepción limitada por el espacio y por el tiempo, en este punto y en este momento, el espíritu no puede bajarse al nivel del ego y el ego no puede subirse al nivel del espíritu por esas tremendas diferencias cualitativas y cuantitativas de ambos tipos. No están, por lo tanto, el espíritu y el ego en comunicación, ni jamás lo podrán estar. No están en comunicación, nunca lo podrán estar. Es evidente por lo que acabamos de ver. Hay demasiada diferencia entre la expresión mental en cada uno de los niveles. Demasiada. El ego, sin embargo, puede aprender aun cuando su hacedor esté desencaminado. Su hacedor, nosotros, con nuestra mente enloquecida, habiendo sufrido un fuerte proceso de involución mental. Sin embargo, en este nivel, este rol de personalidad extremo con el cual el Hijo de Dios está identificado, fijaos, nivelación mental, fragmentación, es decir, un proceso larguísimo de involución mental, diciéndolo desde allí, un proceso larguísimo de involución mental hasta llegar al punto en el que te crees una forma absolutamente limitada. Y dicho desde aquí, desde dentro del sueño, un viaje larguísimo dentro de tu propia ensoñación, descrito desde el nivel absoluto o descrito desde el nivel relativo, descrito desde el conocimiento, descrito desde la percepción, descrito desde fuera del sueño, descrito desde dentro del sueño. No nos debe importar desde dónde lo describamos, siempre que expresemos, lo estoy describiendo desde aquí, ¿de acuerdo? Bien. ¿Por qué el ego puede aprender? Desde allí, es la mente del Hijo de Dios. Igual que se limitó, se puede deslimitar. Desde aquí, el personaje puede dejar de tener una pesadilla y empezar a tener un sueño feliz, que acabe en despertar. El ego puede aprender aun cuando su hacedor esté desencaminado. Claro, sigue siendo la mente del hijo. Claro que puede aprender, puede empezar a deslimitarse. El hacedor, no obstante, no puede hacer que lo que fue infundido con vida sea completamente exánime. El hacedor es el soñador. No puede destruirse porque no se creó
le creó Dios. No está en facultad de destruirse, no está en facultad de cortar la comunicación, no está en facultad, dicho desde allí, de profundizar tanto en la involución de su sueño que no haya posibilidad alguna de despertar. No puede. Lo que fue infundido con vida, no puede el soñador, por mucho que lo diseñe y por mucho que involucione y por mucho que lo viva en su mente, no puede hacer que sea completamente exánime. No puede separarse de lo que es. Vamos al punto 3. El espíritu no tiene necesidad de que se le enseñe nada. Lógicamente participa de la mente divina en conocimiento. Completo, absoluto, total. Pero el ego sí. El ego tiene necesidad de que se le enseñe todo. Todo esto vamos a indicar previamente a dónde está yendo Jesús. Jesús está yendo a una cuestión que hemos tocado un poquito antes de refilón, y es la siguiente. El ego, que somos nosotros ahora mismo, tal cual estamos aquí, que estamos leyendo un curso de milagros muy ufanos y pensando que bueno, pues estamos aprendiendo cosas maravillosas. El ego, hasta que reconozca quién es, su avance, él lo percibe como un aprendizaje. Porque aunque nos dicen ideas muy bonitas de lo que somos y de lo que es allí, ahora mismo todavía nos creemos que somos cuerpos que hemos nacido aquí. Y lo que hemos hecho desde que hemos nacido como cuerpos ha sido ir aprendiendo todas las cositas hasta llegar a este punto en el que estamos, de nuestra edad. Y es muy difícil desterrar esa idea de la mente. Entonces, desde allí tienen que tener la paciencia de soportar, al ayudarnos, el que nosotros estemos convencidos de que tenemos que aprender. Desde allí saben que al principio a nosotros nos tiene que parecer un aprendizaje, porque no podemos asimilar, eliminar de un plumazo las capas egoicas y recordar inmediatamente quién eres. Que podríamos hacerlo y nada lo impediría, pero que la involución de nuestra mente es tan potente que tenemos que pasar una larga etapa pensando que tenemos que aprender y aprendiendo y creyendo que en ese proceso de aprendizaje es como evolucionamos. ¿De acuerdo? Por eso, dice, el espíritu no tiene necesidad de que se le enseñe nada, pero el ego sí. Al Hijo de Dios no. Al ego, que es la identificación de el Hijo de Dios con mayúsculas, nivelizado, fragmentado, viviendo una aventura en la que recrea un escenario y él mismo es el protagonista y se fragmenta y entonces asocia una parte de su mente y le coloca a vivir instancias pequeñas de vida asociadas a cuerpos, bla, 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 bla. A ese sí, es decir, a nosotros sí. A nosotros sí, hay necesidad de que eso nos enseñe, porque nos creemos que somos ahora mismo seres que tenemos que aprender. Esto no quiere decir que eso sea verdad, ¿de acuerdo? A todo esto es a lo que va Jesús con lo que va a empezar a decir. El proceso de aprender se percibe, en última instancia, como algo aterrador. No solo tenemos que aprender, sino que nos aterra, porque conduce no a la destrucción del ego, sino mucho peor, al abandono de éste a la luz del espíritu. Mucho peor porque si fuese a la destrucción del ego, pues el ego diría, me tienen que destruir, soy alguien. Pero el ego va a tener que aprender
que el Hijo, el ser real, le va a ir dejando de lado. Eso implica que ni siquiera hay que destruirle, sino simplemente decir, anda, aquí están estas ideas otra vez. Ya voy entendiendo. Por eso Jesús tiene mucho interés en que empecemos a observar, a abrir lo que Eckhart Tolle le llamaba, explicándolo maravillosamente, la conciencia testigo. La conciencia testigo es cuando tú mismo observas tus pensamientos egoicos y dices, anda, si estoy observando mis pensamientos, ¿quién soy? ¿Quién es el observador de mis pensamientos? Porque hasta ahora yo pensaba que mis pensamientos era yo. Y ahora me doy cuenta de que alguien observa mis pensamientos. ¿Y ese alguien quién es? Bien, pues a Jesús le interesa mucho que empecemos a doblar la conciencia para poder observar la identificación con la oscuridad. ¿Desde dónde? Desde el que ahora mismo está completamente identificado y cree que es la oscuridad, pero que Jesús le va a empezar a indicar, no, tú no eres la oscuridad, tú estabas sumido en la oscuridad, pero no lo eres, eres otra cosa. El proceso de aprender se percibe en última instancia como algo aterrador, porque conduce no a la destrucción del ego, sino al abandono de éste a la luz del espíritu. En el momento en el que descubres que es una identificación con la oscuridad y que no eres la oscuridad, el verdadero ser empieza a abandonar ese rol. Es un rol más de personalidad. Lo abandona, lo identifica. Ya te he pillado, ya sé las jugadas que me haces, ya sé lo que vas a pensar cuando vea a mi pareja hablando con otra persona. Ya sé lo que me vas a hacer sentir y lo que vas a pensar y de dónde proviene. Ya sé que se va a activar el mecanismo de la ausencia de autoestima, de la necesidad, de la propia carencia. Va a surgir el miedo. Sé que voy a sentir en el corazón cuando eso ocurra. Por lo tanto, te he cazado porque voy a observar lo que ocurre desde fuera. No voy a asimilar que soy yo el que siente todo eso, sino que me voy a separar y voy a observar qué son esos sentimientos y qué son esos pensamientos. Es más, podré observar a mi cuerpo sintiéndolo. Y eso tiene mucho interés Jesús en que lo aprendamos. Este es el cambio que el ego no puede sino temer, esa desidentificación, puesto que no comparte mi caridad, dice Jesús. Claro, al ego no le importas ni un bledo. El ego no va a decir, voy a soltar esa compresión que le tengo realizada a la mente del hijo. Voy a soltar al pobre para que se dé cuenta de que está sufriendo y de que no es la oscuridad. No, el ego no tiene caridad ninguna. El ego surgió precisamente de una involución mental que resultaba de lo opuesto a esa caridad. Este es el cambio que el ego no puede sino temer, porque no comparte mi caridad. Sabe que es su destrucción y no le importas. Al ego no le importas. Tú, a ese rol de personalidad, no le importa tenerte secuestrado. ¿De acuerdo? Lo único que le importa es sobrevivir él. Y esta desidentificación le aterra. Por eso tenemos esa resistencia
a todo esto. Es normal. Lo último que debemos sentir cuando pensamos que no estamos a la altura de lo que dice un curso de milagros es culpa. Es lo último. Lo último, porque entonces gana el ego. Gana el ego. Dice Jesús en primera persona, la lección que yo tuve que aprender es la misma que tú tienes que aprender ahora. Y puesto que la aprendí, puedo enseñártela. La lección que yo tuve que aprender. Claro, es muy interesante. Es muy interesante tener una referencia de la vida de Jesús. La mejor referencia que yo conozco personalmente de la vida de Jesús es la del libro de Urantia, porque es una referencia de la vida de Jesús revelada. No es unos textos escritos posteriormente a su muerte por personas que luego interpretaron otras y no, es revelada. Entonces es amplísima en información y en datos. La vida de Jesús del libro de Urantia abarca toda la vida, todo el periodo de vida de Jesús, no solamente la vida pública. Y bueno, pues es sumamente interesante para darse cuenta de lo que significa esto. La lección que yo tuve que aprender es la misma que tú tienes que aprender ahora, porque él realmente, y allí se explica con profundidad, él realmente tuvo que aprender esa lección, porque él cuando nació no tenía conciencia de que era un hijo no soñador, un hijo despierto en misión de ayuda. No tenía esa conciencia, la fue adquiriendo. Él lo tuvo que aprender. ¿Aprender Jesús? Sí, lo tuvo que aprender también. Tuvo que, como nosotros ahora, tuvo que aprender. Igual que nosotros hemos hecho desde que hemos nacido hasta ahora, que hemos aprendido, bueno, habremos aprendido mayormente lo que el mundo nos ha querido enseñar. Él tuvo que aprender lo que el mundo le quiso enseñar, pero después él también empezó ese proceso de aprendizaje del cual está hablando aquí. El espíritu no tiene necesidad de que se le enseñe nada, pero el ego sí. La lección que yo tuve que aprender es la misma que tú tienes que aprender ahora, y puesto que la aprendí, puedo enseñártela. Es decir, Jesús no nos mira desde las alturas y nos dice, aprende esto, sin saber qué es. Él pasó por ahí. Léase la vida de Jesús del libro de Urantia y quedará muy claro cómo pasó por ahí y cómo tuvo que aprender. Nunca atacaré a tu ego, si bien estoy tratando de enseñarte cómo surgió su sistema de pensamiento. ¿Por qué no va a atacar Jesús a nuestro ego? Primero, porque el ego no existe. No hay nada que atacar. Lo que hay es un hijo de Dios soñando profundamente involucionado. No hay nada que atacar. No hay un ego. No es una identidad. Segundo, porque atacar al ego sería reforzarle, porque sería utilizar la misma técnica que el ego utiliza para mantener aprisionada la mente del hijo, el ataque. Cuando te recuerdo tu verdadera creación, tu ego no puede por menos que reaccionar con miedo. Nunca atacaré a tu ego, si bien estoy tratando de enseñarte cómo surgió su sistema de pensamiento, cómo surgió el sistema de pensamiento del ego, cómo es posible que eso llegase a ocurrir. Bueno, pues, esto es lo que
algunos facilitadores han dado en llamar el proceso de separación. Y efectivamente, se puede entender perfectamente cómo surgió. Desde nuestra pequeña lógica, de nuestra mente limitada, podemos entender perfectamente cómo surgió la creencia en el pecado, la culpa y el miedo, a partir de ahí la involución mental y el diseño, la huida, los opuestos, etcétera, etcétera. Lo describo muy bien en la parte de mi libro de espiritualidad y biocentrismo. En mi parte, que es la espiritualidad, ahí describo perfectamente el proceso de separación. Es una alegoría, pero es algo con lo cual se puede comprender muy bien cómo surgió nuestro sistema de pensamiento. Se puede comprender muy bien. Dice, cuando te recuerdo tu verdadera creación, tu ego no puede por menos que reaccionar con miedo. Claro, porque el ego tiene a el Hijo de Dios aprisionado, le tiene rehén, le tiene prisionero, basándose principalmente en que en este nivel de la mente del Hijo de Dios no recuerda nada, no sabe quién es. En cuanto se nos empieza a recordar quiénes somos, cómo somos en realidad y cómo es que hemos acabado en esta circunstancia en la que estamos ahora mismo, eso es el principio del fin de la prisión, del dominio del ego sobre la mente del Hijo de Dios. Ese es el principio del fin de la locura del Hijo de Dios, que es lo mismo. Ese es el principio del fin de la identificación del Hijo de Dios con la oscuridad debido a la fuerte involución de su mente, que es lo mismo. Es el principio del fin, porque estamos oyendo. ¿Por qué ha tenido que aparecer? ¿Por qué han tenido que aparecer los textos revelados para oír esto? Porque el ego siempre ha mantenido un cierre completo a toda esta información. El mundo no provee esta información. Esta información viene de allí. Nadie vivo escribiría esto, porque el ego ya se encargaría de que nadie vivo pudiese escribirlo. Y por lo tanto tiene que ser una inyección. Es como si metes una aguja en la sandía e inoculas ahí en la sandía un líquido. La sandía sola no va a hacer ese líquido. Tienes que meterlo desde fuera. Bueno, pues el sueño es una sandía y están inoculando información que si no, no surgiría. Ante esta información, el ego no puede por menos que reaccionar con miedo. Y de ahí que se vaya a oponer una parte de nosotros frontalmente a este aprendizaje. Bien, vamos al punto 4. Yo creo que lo vamos a dejar ahí. Aprender y enseñar son los mayores recursos de que dispones ahora, porque te permiten cambiar de mentalidad y ayudar a otros a hacer lo mismo. Por ahora, como crees que aprendes y que enseñas, lo crees completamente, tienes que, por ahora, utilizar ese recurso que es aprender y enseñar, por ahora. Aprender y enseñar son los mayores recursos de que dispones ahora. Ahora. Luego no. Ahora. Porque te permiten cambiar de mentalidad y ayudar a otros a hacer lo mismo. Hay otra parte en el texto en el que habla de desencajar la posición fija que tiene ahora mismo tu mente. Ese desencaje es lo primero que tenemos que hacer. Te permiten cambiar de mentalidad y ayudar a otros a hacer lo mismo. Es el primer paso.
negarte a cambiar de mentalidad no conseguiría probar que la separación no ocurrió. No, 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 no. Yo no quiero aprender nada. Yo quiero seguir con la mentalidad del mundo. Lo que he aprendido desde pequeño. Salir a la lucha. Competir. Vencer en el conflicto. Triunfar. Ir obteniendo éxito tras éxito. No quiero cambiar esa mentalidad. Quiero luchar, atacar, obtener, sacrificarme por todo ello. ¿Lo quiero? No quiero. Bien. Esto no va a conseguir probar que la separación no ocurrió. No va a ningún sitio. Negarte a cambiar de mentalidad te va a mantener sumido. Vamos a ponernos un poco exquisitos. ¿Te gusta lo que tienes ahora? A mí no. ¿A vosotros? ¿A todos? Puede ser mejor, podría ser mejor. ¿Qué pierdes con probarlo? Prueba, cambia de mentalidad y mira a ver lo que ocurre. Ya sé que te aterra, dice Jesús. Claro que sé que te aterra. Es normal, te he explicado por qué. El único cambio que se produjo en ti fue a peor y ahora pues cualquier cosa ya dices, mira, que me quede como estoy, virgencita, que me quede como estoy, no quiero ir a peor. Bien, pero ¿te convence lo que tienes ahora? ¿Cómo te sientes? ¿Eres feliz? Prueba. Negarte a cambiar de mentalidad no conseguiría probar que la separación no ocurrió. No vas a ningún lado, sino pruebas con ese cambio de mentalidad. El soñador que duda de la realidad de su sueño, nosotros, los que venimos a los textos espirituales, pues ya estamos en ese comienzo de dudar de la realidad de nuestro sueño. El soñador que duda de la realidad de su sueño, mientras todavía esté soñando, no está realmente sanando su mente dividida. Fijaos, esto incluso ocurre con nuestros sueños de por la noche. Nuestros sueños de por la noche a veces son de tal característica que estamos pensando, esto no me suena muy real, no me suena muy real, pero sigues interactuando. Esto, no sé, no... Al cabo de los 10 minutos te despiertas, o los 5 minutos, o lo que sea, pero ahí se produce una especie de duda como, esto me suena raro, esto que está ocurriendo me suena raro. Sigues interactuando, te lo sigues creyendo. Mientras no despiertes, no sanas tu mente. Esto nos dice que nos ocurre Jesús. Nosotros ahora mismo podemos tener cierta duda. Esto, yo no me creo mucho todo lo que está ocurriendo. El soñador que duda de la realidad de su sueño mientras todavía está soñando, no está realmente sanando su mente dividida. Es una simple duda. Tú sueñas con un ego separado y crees en el mundo que se basa en él. Esto. Sueñas con esto y te crees esto. Todo ello te parece muy real. ¿Es verdad? ¿Os parece muy real? No puedes deshacerlo sin cambiar de mentalidad al respecto. Qué taxativo. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Jesús no exagera, no es retórico. No puedes deshacer el sueño sin cambiar de mentalidad al respecto. ¿Cuál es el cambio de mentalidad? Ahora mismo, tu mentalidad es egoica. Implica como uno de los factores fundamentales la separación. La separación. Eso es un pilar nuclear esencial de tu mentalidad, la separación. Si estás dispuesta a renunciar al papel de guardián de tu sistema de pensamiento y ofrecérmelo a mí,
Yo lo corregiré con gran delicadeza y te conduciré de regreso a Dios. Si estás dispuesto a renunciar, ¿estás dispuesto? Pues mira, yo es que estoy aquí en la espiritualidad porque ya no sabía dónde ir. Es que me he quedado vacío. El mundo me parece un sinsentido. Estoy casi en una depresión continua y entonces sí, estoy dispuesto. Bien, primer paso. ¿Estás dispuesto a renunciar al papel de guardián de tu sistema de pensamiento? Bueno, no estoy seguro. ¿Tengo que cambiar de mentalidad en todo? Sí. ¿Estás dispuesto? Pues yo creo que sí. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Te aviso. Tiene que haber un cambio de mentalidad completo. Y puede ser que estés creyendo que sí y que sin embargo sea que no. Por eso quiero plantearte la pregunta para que la tengas siempre presente en tu proceso de aprendizaje. Esta pregunta es muy importante tenerla siempre presente. ¿Estás dispuesto a renunciar al papel de guardián de tu sistema de pensamiento? Bien. Segunda parte. Y ofrecérmelo a mí, el papel de guardián de tu sistema de pensamiento. Déjame que sea yo quien vigile, fiscalice y controle lo que piensas. Déjame que sea yo. Prueba. Deja de ser tú. Déjame que sea yo. Y prueba. Yo lo corregiré con gran delicadeza y te conduciré de regreso a Dios. Es una promesa. Es una promesa. En la medida en la que le des fe al contenido de este texto, le darás fe a su autor. Y te lo está prometiendo. Si estás dispuesto a renunciar a ser guardián de tu sistema de pensamiento, que ya es pregunta, entonces es muy fácil. Me lo ofreces a mí, ese puesto de guardián de tu sistema de pensamiento, y yo lo corregiré con gran delicadeza y te conduciré de regreso a Dios. El proceso es muy sencillo a partir de la segunda mitad. Pero fijaos, nos viene advirtiendo Jesús que tenemos una resistencia al cambio muy fuerte y un temor muy profundo y que desde la conciencia podemos estar diciendo yo quiero hacerlo, pero inconscientemente hay toda una montaña de oscuridad dispuesta a separar la decisión consciente de la ejecución. Por eso esta pregunta te la tienes que formular siempre que te acuerdes. ¿Estás dispuesto a renunciar al papel de guardián de tu sistema de pensamiento y ofrecérmelo a mí? Porque esa es la clave. Y si no, estaremos en autoengaño muchos años, todos los que hagan falta, la vida entera, o 2 o 7. Entonces, el que estás en autoengaño, puedes reconocerlo formulándote a menudo esta pregunta. ¿Estás dispuesto a renunciar al papel de guardián de tu sistema de pensamiento y ofrecerme a mí ese papel de guardián de tu sistema de pensamiento? Es decir, ¿estás dispuesto a que yo sea quien te diga qué debes pensar y qué no? ¿Que no es poco? Pregunta clave y respuesta clave que nos tenemos que hacer cada uno. Bien, pues vamos a dejarlo aquí en este punto 4 terminado. Para la siguiente sesión empezaremos el punto 5. Habrá otra sesión más porque es un epígrafe largo y sin más, pues hasta la siguiente. Prospector.